La parashá nos dice, comienza diciéndole que Kitisa, cuando cuentes a levantar un ejército, específicamente se iba a crear este ejército, la prohibición de contar a los judíos directamente. Para contar a los judíos mayores de 20 años de edad, los hombres, que cada uno de ellos dé una media shekel. Este medio shekel, cada uno de ellos tenía que dar esa cantidad de moneda y no podía dar más y no podía dar menos. Una moneda, se contaban entonces las monedas y esas monedas, al contarlas, sabíamos cuántos hombres podían entrar a eso. Sabemos de ahí que hay una halajá que cuando uno está en un lugar donde hay muchos judíos o pocos judíos, que es prohibido contarlo 1, 2, 3, 4, y esto especialmente se ve cuando estamos buscando un minyan. Muchas veces en la sinagoga queremos tener un minyan, tenemos que tener 10 hombres judíos para la tefilá, para una porción de la tefilá, y entonces empezamos a contar 1, 2, 3, eso es prohibido, absolutamente prohibido. Entonces lo que la gente hace es que dicen el pasuk, Hoshia et ameja, uvarech et nachalateja. Hoshia et ameja, uvarech et nachalateja, urem benasem ad haolam. Hoshia et ameja, uvarech et nachalateja, urem benasem ad haolam. Llega a 10, y entonces dice Hoshia et ameja, uvarech et nachalateja, urem. ¿Cuál es el pasuk? Que salve a su pueblo, viene del Salmo, y tiene exactamente 10 palabras, que salve a su pueblo y lo enaltece. Ese pasuk se usa para contarlo, para hacerlo en una forma indirecta. ¿Ya? Entonces, la Torah nos dice que los ricos y los pobres tenían que dar la misma cantidad y que esa cantidad iba a ser un kofer nefesh, que iba a ser una expiación para su espíritu. ¿Cómo se va a entender esto? Rashi, uno de los más grandes comentaristas de toda la historia judía de Francia, alrededor del año 1000, comentó que se refiere a que el dinero que iba a entrar de la mitad shekel, de la media moneda, se iba a usar para comprar y apoyar los sacrificios comunales. Quiere decir, el Karban Tamid, el sacrificio comunal, venía del dinero recaudado por medio del medio shekel. También tenemos una tradición que nos explica que esto también tiene simbolismo, no solamente para expiar al pueblo judío, en que todo el mundo estaba unido, pero que como era la mitad de un shekel y otra persona iba a dar la otra mitad del shekel, que la expiación del pueblo judío era a cooperación con los demás. Entonces nadie es expiado si no está unido a otra persona. Cuando se dé cuenta que él es la mitad de algo entero, entonces puede recibir expiación. ¿Entendieron? Okay. También la parashá nos instruye a crear un kior. El kior es una vasija muy grande en el tabernáculo, hecho de cobre, para lavar las manos y los pies de los Kohanim antes de entrar a hacer la abodah, antes de entrar a hacer los sacrificios en el Ohel Moed. Ese grande vasija, los Kohanim se ponían las manos y los pies juntos, y entonces el agua le caía arriba, y de esa manera se purificaban antes de entrar al tabernáculo. Si entraban al tabernáculo sin lavarse las manos y sin lavarse los pies, se podrían morir en el tabernáculo. Entonces se tenían que purificar antes de entrar al tabernáculo. Por esa razón, muchos, especialmente en la comunidad sefaradita, pero los ashkenazim también lo hacen, nos lavamos las manos antes de entrar a la sinagoga. Una forma de acordarnos que vamos a entrar a un lugar sagrado y que esto es similar a los Kohanim. ¿Ya? Y lo hacemos igual que se hace
por la mañana, la purificación, una, dos, una así, intercambiando. El del pan se hace 3 veces en la mano derecha y 3 veces en la mano izquierda. El de la mañana se hace intercambiando 3 veces, comenzando con la mano derecha, la mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Entonces, son 3 veces. Eso es la purificación que hacían los Kohanim en el Sagrado Templo, y los rabinos estaban preparando para nosotros, lo prepararon así, para que nosotros entiendamos esa idea. Ok. También nos dice que se prepare un aceite. Ese aceite va a ser un aceite especial para ungir a los Kohanim, para dedicarlos al servicio sagrado de los Kohanim. También nos habla del incienso. El incienso, el pituma ketoret, que simboliza, que se iba a traer y se iba a poner delante del parojet en el Kodesh, dentro del templo, y ese incienso se ofrecía a Hashem. Nos dice también la parashá que Betzalel y Oholiab fueron escogidos para servir como los artesanos preparando las cosas del Sagrado Templo. La Torá también nos manda instruyéndonos sobre la observancia del Shabbat, que en cada generación el pueblo judío va a observar el Shabbat. También en el capítulo 32 empieza la historia terrible del pecado del becerro de oro. Dice que el pueblo judío, Moisés subió al monte Sinaí. Ya la historia nos dijo en la Parashat Yitro, que cuando Moisés subió al monte Sinaí recibió los 10 mandamientos, pero ahora retorna y nos vuelve a contar lo que ocurrió con más detalle. ¿Qué ocurrió? Que Moisés subió al monte Sinaí, y cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, Hashem le dijo: regresa abajo porque el pueblo judío están haciendo algo terrible y han abandonado. Hashem dice que quería destruir al pueblo judío por la razón del becerro de oro. ¿Qué ocurrió? Que las personas perdieron la fe porque Moshe se detuvo en retornar. Pensaron que Moshe había subido al monte Sinaí y que ahí se había muerto. Pensaron que habían sido abandonados. Fueron a Aarón y le pidieron a Aarón que crea para ellos un ídolo. Ese ídolo iba a representar a Dios. Aarón, para darle larga al proceso, le dice al pueblo judío que coleccionen oro. Le dice que coleccionen oro, y específicamente de las mujeres. La tradición oral nos dice que las mujeres no se prestaron para eso. Las mujeres no estaban de acuerdo y no querían donar su oro. No porque eran agarradas, pero simplemente porque no querían adorar a un ídolo. Entonces nos dice que la mujer, entonces los hombres forzaron a la mujer, le robaron el oro y lo donaron para crear este becerro de oro. Aarón, en lugar de pelear con el pueblo judío, les presenta otra idea. Le dice: cuando crean este ídolo, mañana va a ser un festival, un Hag la Hashem, un festival para Hashem. Lo que hizo fue, en lugar de adorar a un ídolo, acérquense a Hashem, y de alguna forma le dio la vuelta para suavizarle la idolatría. Pero igualmente, el pueblo judío empezó a adorar, y hasta llegaron al punto en donde dijimos que este era el Dios que nos sacó de esto. ¿Ya? Entonces, Hashem se enojó y le dice a Hashem, a Moshe: ábreme el camino que yo voy a destruir al pueblo judío. Moshe automáticamente empieza una oración y le pide a Kadosh Baruj Hu que perdone al pueblo judío, que él mismo fue el que los acaba de sacar de Egipto, y le pide en el nombre de la promesa que Moshe, que Dios le dio a Abraham, Yitzhak y Jacob. Moshe regresa, baja,
destruye las tablas, destruye el becerro de oro, fuerza al pueblo judío a comerse el becerro de oro y viene una plaga. Esa plaga empieza a matar a todos los que participaron en el becerro de oro. En esa ocasión, el pueblo judío entonces es descrito por Moshe Rabbeinu y por Hashem como el Am Keshe Orefu, el pueblo con el cuello duro. Quiere decir que es un pueblo con la cabeza dura, que no se deja guiar, que es un pueblo muy difícil. Moshe regresa a Hashem y empieza a orar después de castigar al pueblo judío. Le dice: yo voy a regresar a la montaña, voy a entrar en oración, y sube de nuevo. Y cuando sube de nuevo, le pide a Hashem, entre las oraciones, que le deje entender quién Él es, que le deje ver quién Él es. Hashem le explica que nadie puede verlo y vivir. Moshe sigue orando y le pide: por favor, déjame sentir tu presencia y entender tu esencia. Hashem le responde y le dice: nadie puede verme, pero yo voy a pasar de entre las piedras y vas a poder verme de atrás, mi espalda. Literalmente, ¿cómo dice? ¿Quién entiende eso? Le presenta entonces también, Hashem le presenta los 13 atributos de la misericordia. Estos 13 atributos de la misericordia, de acuerdo con el judaísmo, es una receta para el perdón. Y Hashem le dijo a Moshe: cada vez que clamen a mí, el pueblo judío, usando estos 13 nombres de la misericordia, estos 13 atributos que el Rambam dice no son una forma de describir a Hashem, pero sino de describir cómo Él aplica la misericordia al mundo. Cada vez que clamen a mí usando estos 13 nombres, Hashem le va a extender al pueblo judío el perdón. Por esa razón, nosotros cuando hacemos Selichot por 40 días, los 40 días de Selichot, decimos: Adonai, Adonai, el Rahum, el Hanun, el Chapaim, el Chesed, el Emet, el Chesed, el Afim. Decimos los 13 nombres de atributo de misericordia durante los 40 días de los Selichot. ¿Cuáles son los 40 días de los Selichot? Los Sefardim empezamos a decir Selichot durante todo el mes de Elul, el último mes del año, siguiendo lo que está en esta parashá. ¿Cómo es? Porque después que se dio lo primero de los 10 mandamientos, primera set de las tablas de los 10 mandamientos, Moshe, después que destruyó el becerro de oro, castigó al pueblo judío, retornó al monte Sinaí y se quedó allí 40 días. Otro grupo de 40 días. Y allí oró por el perdón del pueblo judío. Esos 40 días es durante el mes de Elul, y entra los 10 días de Yamim Noraim. Los Yamim Noraim, que son los días de Rosh Hashanah hasta Kippur. ¿Está entendiendo? Entonces, esos son 30 días de Elul y 10 días en el nuevo año de Tishrei, que es de Rosh Hashanah a Yom Kippur, que es el día 10 del mes de Tishrei. Por esa razón, nosotros decimos Selichot por 40 días. Pero lo más importante de todo esto es que cuando Moshe sube al monte Sinaí de nuevo y recibe las segundas tablas de la ley, la recibe y se la da al pueblo judío en Yom Kippur. Que quiere decir que el pueblo judío fuimos perdonados recibiéndolos en la segunda tabla de los 10 mandamientos en Yom Kippur. La primera vez que recibimos la Torah fue en Shavuot. La segunda vez que recibimos los 10 mandamientos fue en Yom Kippur. Entonces Yom Kippur se establece como el día del perdón, recibiendo las segundas tablas de la ley. Y por esa razón,
todo este proceso de teshuvah, de oración, de selijón, de los 13 atributos de misericordia, se relacionan al periodo de tiempo del mes de Elul y los 10 días de teshuvah. ¿Bien? Ok. Lo otro importante de notar sobre los 10 mandamientos es que en el primer bloque de los 10 mandamientos, la Torá nos dice que Hashem escribió los 10 mandamientos, escarbó los 10 mandamientos. En la segunda tabla, Moshe lo hizo. Quiere decir que el que duró fue el que Moshe hizo. De ahí viene toda una idea durante esta parashá que el pacto divino se tiene que crear en una interacción entre Dios y el pueblo judío. El pueblo judío tiene que actuar. Nosotros no podemos esperar que Hakadosh Baruj Hu haga por nosotros. Nosotros tenemos que actuar. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para hacer los mitzvot. Y al interactuar y crear dentro de nuestra vida todo este pacto de los mitzvot, entonces nosotros somos enaltecidos y entonces sentimos la presencia de Dios. Otro tema que viene por medio de esto es esta pregunta de entender que Moshe Rabbeinu verdaderamente no vio a Dios, porque Dios no se puede ver, nadie lo puede ver. Nunca Hashem tuvo alguna presencia física y nunca va a tomar una presencia física. Entonces, al decir, déjame verte, lo que el Talmud dice que verdaderamente Moshe le estaba pidiendo a Hashem es entender cómo, por qué, cómo funciona la presencia divina en este mundo. Yo voy a hablar un poco más sobre ese tema. Después del perdón, los 10 mandamientos, la parashá nos dice que tenemos una mitzvah, un mandamiento de no crear un pacto de paz, aceptación de las naciones que vivían en la tierra de Israel, para no crear un pacto con ellos, simplemente derrotarlos y conquistar la tierra. También nos habla sobre la creación de la primogenitura y el redimir a los primogénitos. Déjame entrar a ese tema un momento. La tradición del Talmud nos dice que originalmente esto va a ser sobre el Pidyon Haben. Hay un rito en el judaísmo que el primer niño varón que abre el vientre de su madre, primer niño varón nacido, se llama el Bejor, se llama el primogénito. Y en este momento, después del pecado del becerro de oro, se presenta entonces la mitzvah de redimir al primogénito. ¿Por qué? Tenemos una tradición larga dentro de la Torá del valor espiritual del Bejor. Y este pidyon, esta redención del Bejor, de la Bejorá, se relaciona específicamente al becerro de oro. Escuchen bien, el pueblo entero participó en el pecado del becerro de oro. Solamente una tribu no participó y esa es la tribu de los levitas. Entonces, cuando todo el mundo participó en el pecado del becerro de oro, el Talmud nos dice que de verdad Hashem le dolió tanto esa idolatría que le hicimos que quería destruir completamente el pueblo judío, pero el atributo de la misericordia no lo permitió. Entonces Hashem cambió el plan de cómo iba a desarrollar la primogenitura dentro del pueblo y la forma de recibir el perdón. Déjame explicar por qué. Originalmente, todas las familias, cada familia en el pueblo judío iba a tener un Cohen. Una palabra, el Cohen, el sacerdote espiritual, iba a ser el primogénito.
¿Y cómo lo sabemos? Porque en el principio, cuando Jacob y Esau, vemos que Esau le vendió la primogenitura a Jacob. Entonces, esa primogenitura que él compró por lentejas, la sopa de lentejas, entonces, o chícharo. Entonces, esa sopa, él intercambió la primogenitura por algo físico, un hambre que tenía en el momento. Pero le dice, esa idea espiritual no me va a llenar el estómago. Pero el judío quería mucho más eso más. Entonces Jacob termina siendo el primogénito espiritual, aunque no nació primero, porque Esau nació primero. Entonces, esto crea un patrón a donde, piénselo, ¿quiénes son los egipcios que mueren? Los primogénitos. ¿Ya? Salvó a los primogénitos del pueblo judío y mató a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los egipcios estaban adorando al primogénito del zodiaco que se llamaba Num. Entonces, al llamar, que era Aries, y entonces cuando el pueblo judío mató al carnero, y el carnero representaba al primogénito de los dioses de Egipto, ellos mataron al dios de Egipto y se lo sacrificaron al dios de Israel. Entonces, hasta este momento se planeaba que todos los primogénitos iban a ser los sacerdotes de cada familia, pero como el pueblo judío pecó con el becerro de oro, lo único que quedaba puro eran los levitas. Desde este momento entonces se divide la tribu de Leví en dos. Una parte, la tribu de Leví, son los Leviim, y la otra parte, la familia de Aarón, se vuelven los Kohanim, los sacerdotes del Sagrado Templo. Por esa razón, cuando nosotros llamamos a la Torá, primero llamamos al Cohen, y entonces al Leví, y entonces a los israelitas. ¿Ya? Porque la tribu de Leví se dividió en dos partes y está relacionado a la situación con los primogénitos, porque los primogénitos se perdieron en el pecado del becerro de oro. ¿Ya? Esa donación de la moneda servía, y la redención del primogénito servía para emplear al Cohen, para que el Cohen haga el sacerdocio que nosotros hubiéramos hecho siendo los primogénitos. ¿Entienden? Ok. Entonces, por esa razón, tenemos la mitzvah durante esta parashá de la primogenitura, de la Bejorá y la redención del Bejor. Y eso crea, durante el rito de la vida judía, yo tengo un video en eso, sobre eso en YouTube, que hablan las diferentes etapas, ceremonias de la vida, y uno de ellos es el Pidyon Ben. ¿Cómo es? Un niño que nació primogénito de su madre es redimido haciéndole un pago al Cohen. Se cogen 5 monedas de plata, se le ponen por arriba al niño y se le dan esas 5 monedas al Cohen y le dice al Cohen, ¿aceptas al niño o aceptas las monedas? Ese va a ser el pidyon. Entonces el Cohen recibe las monedas en lugar del niño y le da una bendición al niño. Entonces el Cohen está aceptando su rol como el sacerdote por la razón del pecado del becerro de oro. Y eso es para toda la eternidad. Sabemos, el Talmud dice que el pecado del becerro de oro le dolió tanto a Hashem que cada vez que nosotros pecamos se acuerda del becerro de oro también. Y le duele más todavía. Entonces, por esa razón, cuando uno peca hoy en día, y Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, viene un castigo antes de hacer la Teshuvah, un poquito del castigo es por el becerro de oro también. ¿Ya? Ok. Tenemos entonces también la idea de ir a hacer peregrinaje 3 veces al año durante la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot. También tenemos la mitzvah, de nuevo, los mandamientos de no cocinar el cabrito en la leche de su madre.
Pues entonces tenemos que Moshe retornó, descendió del monte Sinaí con las segundas tablas y que ese fue el día de Yom Kippur. La parashá termina dándonos el detalle de que cuando Moshe retornó por segunda vez del monte Sinaí, recibió tanta luz en el monte Sinaí que tenía unos rayos de luz que le salían. Esos rayos de luz eran tan fuertes que la persona común no podía estar delante de él, y Moshe se puso una máscara arriba de la cabeza. Esa máscara tapaba esos rayos de luz y salían como cuernos de luz. La Torah dice eran unos rayos que salían. Cuando se tradujo el Vulgato al latín, la Torah, no entendieron y en lugar de poner rayos, decía que tenía cuernos Moshe. Por esa razón, Michelangelo hizo una estatua de Moshe con cuernos, porque en el Vulgato lo tradujeron como si tuviera cuernos. Y de ahí es donde viene esta terrible calumnia antisemita, donde la gente dice que los judíos tienen cuernos. Viene directamente de la parashá de esta semana. Entrar en algunos de los temas que yo creo que son importantes para nosotros hablar de que vienen de esta parasha. Primero es que el mandamiento de crear el kior. El kior es la vasija grande que estaba hecha de cobre pulido, que brillaba mucho. Se ponía a la entrada del Mishkan, a la entrada del tabernáculo, y los Kohanim, como mencioné, tenían que entrar, destaparse las manos, destaparse los pies y permitir unirlos los dos y permitir que el agua le caiga y de esa manera lavarse las manos y los pies. ¿De dónde viene este kior? La tradición nos dice que las mujeres, cuando se empezó a colectar para crear el tabernáculo, las mujeres judías llevaron sus espejos que ellas habían traído con ellas de Egipto, la trajeron para donársela. El Midrash explica que la trajeron para donársela para crear el kior. Y la pusieron todo delante de Moshe, y Moshe, mirando estos espejos que las mujeres habían traído, no sabía qué hacer, porque pensando, bueno, hoy en día hacemos espejos de cristal, pero en los tiempos antiguos eran de metal, pues no podían manejar el cristal de esa manera. Entonces se acogía una plancha de cobre y se pulía mucho hasta que brillaba y no se podía ver la reflexión. Entonces las mujeres judías tenían en Egipto unos espejos, y lo que ellas hacían era que ellas, aunque ellas también eran esclavas, ellas llegaban a la casa y antes de que el esposo venga, se ponían bonitas. Se ponían delante del espejo y parecía una cosa muy vanidosa, pero se ponían maquillaje, y entonces cuando el esposo llegaba del trabajo, ella se veía bonita y ella lo trataba bien, y de esa manera mantuvieron la vida familiar, aunque el pueblo judío estaba siendo oprimido muy fuertemente, y entonces la autoestima de ese hombre estaba desbaratada. La mujer, con su sabiduría de mujer, entendió que ella necesitaba levantarle la autoestima a su esposo, y ella se maquillaba, se ponía bonita, y entonces lo recibía, y de esa manera toda la familia se mantenía con una alta autoestima. ¿Okay? Entonces la mujer cogió este objeto de vanidad, se ponía delante del espejo y se lo donó al templo. Entonces Moshe fue a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer? Estos son objetos de vanidad. Y Hashem le dijo, no, eso es lo que yo quiero.
Eso es el regalo más sagrado que alguien me podría dar. Y lo recibo con mucho amor. Y lo recibo con mucho amor. Y con eso creó el kior, que es la vasija para lavar las manos y los pies del Cohen, por medio de los espejos de la mujer. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Quiero hablar un poco sobre este tema, pero número uno, al primer golpe, la gente en su pensamiento religioso se creen que la vanidad de una mujer, la apariencia de una mujer debería de ser de menos. Y en muchos casos se está presentando por la red una terrible malentendimiento sobre las leyes de tzniut. Una mujer tznuá no es una mujer que no se arregle. Déjame explicar. Ahora, en muchos casos he estado viendo por la red que le presentan como si la mujer no debería de perfeccionar su apariencia para no llamar la atención. Pero eso es absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. La mujer debería de siempre mantener una buena apariencia y cualquier alajá que le dé de menos a la importancia de la belleza de una mujer no es una alajá de verdad. El judaísmo le da gran valor. Yo preparé un shiur sobre las leyes de ponerse cosméticos en Shabbat. ¿Por qué? Porque la alajá reconoce que es una esencia muy importante de la mujer, sentirse bien ella poniéndose cosméticos antes de Shabbat o durante Shabbat para prepararse para disfrutar el Shabbat. Y si no puede hacer eso, entonces no puede disfrutar el Shabbat. ¿Ya? Entonces, es una parte de la presencia de una mujer. Maquillarse, sentirse bien, arreglarse el pelo, ponerse ropa bonita, hacer las cosas que una mujer hace. Y la halajá nunca le quitaría eso a una mujer, porque eso es lo que ella contribuye, una de las cosas que contribuye ella a la familia. Entonces, cuando alguien dice que la mujer no puede tener una buena apariencia en el judaísmo, no le hagan caso, porque eso no es judaísmo auténtico. ¿Ya? Eso no es judaísmo auténtico. Y quiero mencionar aquí que el Shulchan Aruch dice, señores, ojalá que me estén oyendo esto, que el Shulchan Aruch dice que antes de cada fiesta, y tal vez viene por esta para allá, que antes de cada fiesta, el hombre debería de comprarle algo nuevo a la mujer, una joya, un regalito, alguna prenda de ropa, algo para la fiesta, para los shalosh regalim, las 3 fiestas de peregrinaje, para que ella reciba la fiesta con más alegría. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque junto a la creación del kior que viene por los espejos, está el mandamiento de hacer el peregrinaje 3 veces al año. Entonces, parte de eso es reflexionar la belleza de esa mujer. Y esa belleza de esa mujer le dio poder al pueblo judío. La tradición oral nos dice que la única razón que el pueblo judío no se perdió por total en Egipto fue por el poder de la fe de las mujeres. ¿Ya? Sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Para preparar al Cohen, para que cuando el Cohen entre al sagrado templo, para poder hacer la abodá, tiene que unir las manos y los pies, mirar para arriba, abrir la llave, otro Cohen abría la llave y le caía el agua. La única parte del cuerpo que se veía del Cohen eran los pies, la mano y la cara. Entonces, porque estaba tapado completamente, se ponía la ropa sagrada del servicio. Entonces, el Cohen, antes de entrar a hacer la abodá, tenía que mirarse en el espejo y decirse, ¿estoy preparado a actuar y a servir o no estoy preparado? Entonces tenía que revisarse. Se veía en el espejo y al mirarse en el espejo no puedes mentirte. Tienes que decirte la verdad. Entonces terminas en el espejo, tienes que confrontar tu realidad. Otra cosa que quiero mencionar aquí, al Pita Balá, una idea cabalística. Y eso es
que el hombre tiene que entender que lo que él piense de su mujer es verdaderamente un espejo de lo que él es. Si él cree que ella es una tonta, verdaderamente es porque él es un tonto. Si él quiere ser un rey, él tiene que convertir a su esposa en una reina. Entonces, la mujer es el espejo de él. Y lo que él piense de ella es verdaderamente él. Y también el trabajo de una mujer es servir como un espejo para su esposo. Decirle a su esposo, esto es lo que tú pareces. Entonces ella le tiene que decir, puede volverse un espejo que lo hace parecer mejor. Entonces ella le dice al esposo, perfúmate, arréglate espiritualmente para ella sacarle a él lo mejor que ella puede sacar. Y ese es el trabajo del Kior. El Kior era, confróntate, Señor, con él antes de entrar al tabernáculo para perfeccionarte, para entrar a perfeccionar al pueblo judío. ¿Ven la idea? ¿Ya? Entonces, para mí, esta idea de que el Kior, que era la vasija de preparar a los Kohanim, que venía de esos espejos de esas mujeres en Egipto, es sumamente importante. Es una parte muy importante de entender cómo son las relaciones entre un hombre y una mujer, la importancia del honor a la mujer, la importancia de esa relación entre hombre, esposo y esposa en relación a Dios. No puedes entrar a la casa de Dios a menos que tengas una buena relación con tu esposa. No puedes ser un hombre religioso a menos que trates a tu esposa en una forma honorable, de que te puedas mirar en el espejo y puedas decir, yo estoy actuando en una forma correcta. Ningún hombre religioso maltrata a una mujer. Y si él dice que él es religioso, que él tiene una relación íntima con Dios, pero no tiene una relación de honor a su esposa, es una falsedad y no puede entrar al templo divino. ¿Ya? Entonces, este tema es sumamente importante por el respeto que una mujer judía es debida, que una mujer en general te sirva, y es muy importante antes de entrar al sagrado templo, antes de volverte religioso, aprende a tratar correctamente a tu esposa. ¿Ya? Ese es el mensaje del Kior que viene directamente de los espejos de esas mujeres. La vanidad por ser vanidoso tampoco es agradable. Que una mujer sea vana simplemente para ella ser vana, muy feo. Pero que ella sea vana, que se prepare, que se vea bonita, que se sienta bien para tener una buena relación con su esposo y con su familia y con el mundo, eso es muy agradable para Hashem. Entonces es absolutamente correcto y no es parte de las leyes de Tznuah, de Tzniut, que una mujer no se vea bonita o no se sienta bonita. Eso no es parte del judaísmo auténtico. Creo que más claro no puede cantar un gallo. Okay. Hay otro tema que viene de esta parashá, que es, en mi opinión, mi humilde opinión, otro tema que se tiene que mencionar, porque desafortunadamente se presenta mucho por la red, especialmente en los círculos hasídicos de la red. Quiero mencionarlo, no hay que decirlo. La verdad es que estos grupos hasídicos, Chabad y Breslev y todos los demás que se presentan por la red, se anuncian mucho por la red. Y cuando uno va a la red, especialmente en español, se encuentra muchísimo material de esa gente. Y uno pensaría que el judaísmo está repleto de esa gente. Pero la verdad es que es un grupo, una secta pequeña. Son sectas pequeñas que no tienen casi poder. Y que normalmente el judaísmo, los judíos serios, auténticos, no lo toman serio. ¿Ya? Entonces ellos se presentan como si están representando una opinión aceptada por la mayoría. Pero la verdad es que son una secta de una minoría de las minorías. Pero en la red, la vida virtual
No es necesariamente la vida actual. Ok. En el Hasidus, en el pensamiento hasídico, se presenta que la multitud mixta, el Erev Rav, y en algunos libros de Kabbalah se habla mucho del Erev Rav, de la multitud mixta. ¿Quiénes son la multitud mixta? Y le echa todos los males que ocurrieron en el desierto, cuando los judíos se rebelaron contra Dios y contra su maestro, nuestro maestro Moshe. Enseguida, estos grupos le echan la culpa a la multitud mixta, al Erev Rav. ¿Por qué? ¿Quiénes son los Erev Rav? De acuerdo con la tradición hebrea, cuando el pueblo judío salimos de Egipto, en el día del éxodo de Egipto, no solamente éramos los judíos que estábamos esclavizados, como siempre, en Egipto, pero habían otras nacionalidades que también junto a nosotros estaban sufriendo bajo la opresión de Egipto. Y Hashem no cree en un club exclusivo. Hashem, cuando le da la libertad a todo el mundo. Entonces no solamente le dio libertad a los judíos que estaban esclavizados en Egipto, pero destruyó la esclavitud para siempre en Egipto. Destruyó. Entonces a todos los gentiles que estaban también bajo el yugo terrible de los egipcios también recibieron la libertad. Y se apegaron al pueblo judío y salieron junto con el pueblo judío al desierto. Al salir allí, tenían diferentes opiniones y influenciaron, de acuerdo con la tradición, influenciaron mal al pueblo judío. Y de acuerdo con algunos de los Hasidim, este pueblo, esta multitud mixta, el Erev Rav, son hoy en día, por favor, yo no estoy diciendo que esto es así, ellos lo dicen, que esta multitud mixta tal vez son los Gerim de hoy en día. Ahora yo quiero aclarar este tema y ojalá que os escuchen bien lo que les voy a presentar, porque yo creo que es sumamente importante. ¿Ya? La multitud mixta son personas que tenían derecho de tener libertad. Esas personas que se apegaron al pueblo judío y se fueron con el pueblo judío, clamaban también para la libertad y en muchas ocasiones se apegaron en una forma negativa al pueblo judío. Pero el Zohar no dice que los goyim que se van a convertir al judaísmo son la multitud mixta, sino el Zohar verdaderamente dice que la multitud mixta que traía mensajes negativos, óiganlo bien, que traía mensajes negativos y malguió al pueblo judío, hoy en día son reencarnados, no como gentiles que vienen a convertirse, se reencarnan como rabinos de la comunidad judía. La multitud mixta hoy en día, esto es al pi Kabbalah, la multitud mixta hoy en día son rabinos, líderes judíos que se han apegado al pueblo judío y están malguiando al pueblo judío. ¿Cómo es? Le dicen al pueblo judío que el judaísmo es una serie de ritos vacíos, que el judaísmo simplemente es como aprender a aguantar la jarra para echarte el agua exactamente como se supone que se eche, y entonces la otra, y apréndete una braja para que lo digas exactamente, y no vayas a romper una cosita aquí o arreglar una cosita aquí. Entonces todo el Shabbat, en lugar de guardar el Shabbat y sentir la presencia divina, te vas a pasar el Shabbat comiéndote el hígado, porque a lo mejor vas a violar una ley. Y entonces crean un judaísmo súper complicado, con 1.000.000 de leyes, con la idea de desviar que la Torah sirva, que el judaísmo sirva para acercar, ya me estoy emocionando, para acercar al pueblo judío a Hashem, y en lugar a eso, crean una serie de leyes que al principio uno lo ve y dice, bueno, esto es lo que Dios quiere. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que uno guarde la halajá para acercarse a Él, pero no guarde la halajá para guardar la halajá. Entonces ellos son la multitud mixta. Los que dicen que los gerim son la multitud mixta, ellos son la multitud mixta. Ellos son los que han cogido, porque el ger, el convertido,
es una persona que viene a acercarse a Hashem. Tiene un deseo muy profundo de acercarse a Hashem. Hace todo lo posible en cualquier parte del mundo para acercarse a Hashem. Entonces tal vez esa persona viene y le da un testimonio bueno al pueblo judío, que si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Y entonces cuando el pueblo judío ve a esa persona observando, se siente tan motivado que todo el pueblo judío podía hacer teshuvah y acercarse a Hashem. Pero entonces esa gente no quiere que eso pase. Por eso no quieren que nosotros entremos al pueblo judío. ¿Entiendes? No te pongas a llorar porque me vas a emocionar a mí también. Pero es muy importante. Entonces, se están usando, yo me frustro mucho con esto, me están cogiendo conceptos que son profundos, verdaderamente profundos, y lo están usando para ir contra nosotros, y nosotros somos lo que puede sanar al pueblo judío. Pero entonces quieren que nadie tome la medicina de la sanación para que se quede todo el pueblo podrido de enfermedad. ¿Sabe lo que hacen hoy en día la multitud mixta que se ha reencarnado como rabinos? En lugar de crear templos, óiganlo bien, en lugar de crear templos para Hashem, crean templos para ellos mismos. ¿Sabe lo que hacen? Crean un templo para la gloria de Él. Ese gran rabino, mira qué templo más grande tiene. Wow, mira cómo tiene seguidores ese rabino. Wow, mira qué persona. Mira, nada más la gente rica van a ese rabino. Oh, la gente educada son los que van a ese rabino. ¿Me entiendes? Entonces, toda la sinagoga, toda la estructura que creó, todo el tabernáculo que él creó, no es Kodesh la Hashem, no es sagrado a Hashem, es sagrado a él, al nombre de él. Y entonces no quiere que la gente con complicaciones venga a la sinagoga de él, o la gente pobre, o la gente de color, o los indios. Él no quiere, se vuelve más y más exclusivo ese club, porque es un tributo a él. No es un tributo a Hashem. Y ese es el Erev Rav, de acuerdo con el Zohar. El Erev Rav es se han reencarnado como líderes falsos que guían al pueblo judío a hacer ritos vacíos, en lugar de hacer ritos que nos van a acercar a la presencia divina. Por esa razón, están constantemente creando más y más restricciones, más y más leyes, más y más libros, complicando las cosas, complicando y complicando y complicando, constantemente más y más. ¿Por qué? Porque en lugar de tener tiempo para poder reflexionar y sentir la presencia divina, nos pasamos la vida tratando de perfeccionarlo a la imagen de lo que ellos dicen que nosotros tenemos que perfeccionarlo. Pero todo este camino de la Torah es un acercamiento a donde uno pueda mirarse a la cara y decir, yo estoy preparado para entrar a la presencia divina. ¿Ya? Entonces, quiero aclarar esta situación, porque esta situación, desafortunadamente, está creando una situación donde la gente se siente mal, se siente que a lo mejor yo tengo que perfeccionarme, porque los judíos no me aceptan, yo tengo que cambiar, yo tengo que disfrazarme, yo tengo que ponerme peot y me voy a tener que poner un sombrero negro y voy a tener que ponerme una peluca y voy a tener que ser... empezamos a inventar y la verdad es que esa gente nunca nos van a aceptar porque lo que quieren hacer es crear una serie de leyes y ritos simplemente para desviarnos del camino espiritual, para que estemos constantemente... ¿Para cuál viento viene esto? Esos señores se llama judiolatría. Judiolatría. Cuando las personas se pasan la vida tratando de ganarse la aceptación de los judíos, en vez de ganarse la aceptación de Akadosh Baruj Hu. Ese sistema de judiolatría es, de acuerdo con el Zohar, mantenido por el Erev Rav, por la multitud mixta, que por medio de los Gilgulim son hoy en día esos líderes. ¿Ya? Cuando se habla de las personas que son Am Kishe Orefu,
Hay dos formas de entender lo que es las personas con la cabeza dura o el cuello duro. Una forma es que no nos aceptamos, no aceptamos lo que Hashem nos dice. Pero hay otra forma también. Y eso es que por miles de años, como tenemos la cabeza tan dura, no nos hemos rendido y hemos seguido en el camino de la Torah. Y aunque la persona me diga a mí que este rabino no va a aceptar y el otro rabino no va a aceptar y este sí y ese no y me van a aceptar en esta comunidad, no me van a aceptar en la otra, sean parte del Am Kesher Orefu. No acepten, no se rindan, no doblen el cuello y simplemente sigan con su orgullo para adelante, con el cuello, la cabeza levantada y caminen en el camino que Hashem desea para nosotros. Nosotros somos parte del Am Kesher Orefu y lo que tenemos que hacer es cambiar la interpretación del Am Kesher Orefu de doblar el cuello para Hashem, pero no doblárselo a más nadie. Ese cuello no le pertenece a nadie menos a Hashem. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos ser judiólatras. Sí. Y tengo una idea más. La Haftará de esta semana. Ahora, normalmente yo no hablo de la Haftará. Normalmente, a mí me gusta concentrarme en la parashá de la semana, porque estamos estudiando la parashá. Pero hay ocasiones a donde hay que hablar de la Haftará, y especialmente en esta nota. Déjame explicar un poco sobre la Haftará y van a entender por qué yo voy en esto. La costumbre de leer la Haftará. Las Haftará son, después de la lectura de la parashá de la semana en la sinagoga, se lee, que vienen de los 5 libros de Moisés, esa lectura de la Torá, se lee en secciones proféticas. Está. Entonces, en esa sección, se acostumbra que esa porción profética está de alguna forma relacionada a la parashá que se leyó. Y los hajamim dividieron las lecturas de los profetas para que salga relacionado a lo que se leyó de la parashá. ¿Cómo ocurrió? Los griegos, cuando conquistaron a la tierra de Israel, prohibieron que los judíos estudien Torah, pero desarrollaron una ley para permitir la mitología judía, porque ellos tenían mitología. Entonces decían, bueno, ok, si ustedes no pueden leer la ley judía, que es la ley de Moisés, pero pueden leer la mitología judía, que serían los profetas. Claro, no hay problema. Cogieron los profetas, los dividieron en secciones y leyeron esas secciones de los profetas que estaban relacionados a la parashá para recordarle al pueblo judío lo que hubiéramos leído si los griegos no hubieran leído la parashá. Y esa es la Haftará. Entonces, tenemos una forma de estudio también que es Al-Midrash, que es cómo la Haftará se relaciona a la parashá. Entonces, cuando uno lee la parashá, entonces lee la Haftará, o viceversa, uno busca cómo están relacionados esta parashá y esta Haftará. ¿Es la idea? Ok. La parashá de esta semana habla sobre el rey, uno de los reyes malos del pueblo judío, Ahab. Ahab se casó con Isabel, que era una mujer bella supuestamente, pero era extremadamente idólatra, y odiaba al pueblo judío, y odiaba al judaísmo, y odiaba a los profetas de Dios. Isabel se volvió la reina de Israel, y ella y su esposo Ahab instituyeron leyes contra los profetas de Israel. Y eso está en la Haftará de esta semana. Durante ese periodo, ellos tenían a un sirviente que era originalmente edomita. Óiganlo bien, ¿por qué lo voy a mencionar? Era edomita, que se convirtió por su fe al judaísmo. Este edomita se llamaba Obadiah. Obadiah el profeta. Obadiah, sirviente de Ahab y de Jezebel, se salvó a los profetas de Dios y cogió todo su dinero, todo su poder, lo invertía para mantener en secreto a los profetas de Dios. Y uno de los profetas, el sumo profeta que vivía en ese tiempo, es Eliyahu Anabí, Elías el profeta.
Y sabemos la historia que Obadiah lo mantuvo y al fin se rebeló Eliahu, aunque lo podrían haber matado, para ir a hacer una confrontación contra los sacerdotes de Baal Peor. De Baal. Y en la montaña de Carmel tuvieron ese show, anunciaron, parece que salió en la televisión, anunciaron ahí, se presentaron todos los judíos en el valle y Eliahu les presenta al pueblo judío esta confrontación entre los profetas de Baal, los profetas falsos de Baal, y el profeta de Israel, profeta del Dios de Israel. Y sabemos la historia, que crearon un altar, primero los profetas de Baal probaron, trajeron una ofrenda, nada. Eliahu Naví se choteó de ellos. La idea era que iba a venir un fuego del cielo que iba a consumir a la ofrenda. Lo hicieron, gritaron, saltaron, se sacaron los ojos, se cortaron, hicieron todo, nada. Y Eliahu Naví riéndose, griten más alto, choteándose del Dios falso del Baal. Y entonces, cuando ya se rindieron, Eliahu Naví dice, échenle agua al altar. Llenó de agua. Bajó un fuego del cielo. Consumió no solamente el sacrificio, pero también el altar. Entonces toda la gente gritaron, Hashem hu Elohim, Dios es el Dios, y aceptaron de nuevo a Hashem. Nosotros terminamos Yom Kippur con Hashem hu Elohim, exactamente lo que el pueblo judío dijo en el valle del Monte de Carmel. Pero la razón que quiero concentrarme en esta Haftará es porque yo creo, en mi humilde opinión, que esta Haftará es un mensaje directamente a los anusim del mundo. Porque Eliahu Naví le dice al pueblo judío que el pecado no está en adorar, no solamente está en adorar a Baal Peor, pero el pecado está en adorar a Baal Peor y también decir que adoras a Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea Hashem, el Dios de Israel. No puedes, señores, dice Eliahu Naví, no puedes adorar a un ídolo y también a Hashem. Le dice, decídanse, ¿vas a adorar al Dios de Israel o vas a adorar a Baal? Pero escoge, no diga que eres los dos. Y los anuncios en el mundo, estamos andando diciendo, bueno, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Yeshua, ¿right? Yo sigo a Yeshua, pero también sigo al Dios de Israel, que son los mismos. No. Eliahu Naví le dice a los anusim, escojan, señores, o eres cristiano o eres judío, pero no diga que eres un judío cristiano, no diga que eres un mesiánico, no diga que crees en Yeshua y también en Hakadosh Baruj Hu. Esto es una fe exclusiva. Hay un solo Dios, el Dios de Israel. No puedes decir que crees en los dos. Así no como funciona. Entonces Eliahu Naví, yo creo que te entendía muy bien. Es el profeta que va a venir a anunciar la llegada del Mashiach. ¿Que todavía no llega? Entonces, al anunciar la llegada del Mashiach, se entiende que la única forma que nosotros podemos llegar a la conciencia mesiánica, de entender lo que para crear la habilidad de anunciar que va a venir el Mashiach, es entender el mensaje de Eliahu Naví. Escoge a Baal Peor, a tu cristianismo, o escoge al Dios de Israel. Pero no digas que eres los dos, porque no puedes ser los dos. Ahora, yo como Eliahu Naví, también tengo que decir, escojan al Dios de Israel. El mejor Dios. Sí. El mejor de dos. Pero no diga que son los dos. Constantemente en la red me vienen, yo tengo los videos míos en la red, y los cristianos vienen, y hay cristianos respetuosos que vienen y aprenden Torah de los videos. A mí me encanta cuando los cristianos van
a mi página y estudian Torah. Porque son cristianos. Ellos dicen que ellos son cristianos. La única persona que a mí me molesta son la gente que son cristianos, pero no lo admiten. Dicen, oh, no, yo no soy cristiano, soy Nazi. O yo no soy una cosa, pero soy la otra. Entonces, cambian la situación. Esos grupos mesiánicos que cogen el judaísmo y lo mezclan con el cristianismo. Al hacer eso, han creado lo que los judíos estábamos haciendo en el tiempo de Eliyahu Naví. Y la intervención de Eliyahu Naví es o uno o el otro. No puedes decir que eres uno y que también eres el otro. Escoge el camino que vamos a ir. De esa manera, nosotros vamos a entender Hashem Hu Elohim, Dios es el único Dios. Dios es el único que mantiene este mundo. Luz de